Evidencia, video, presentación, censo de población y vivienda en Colombia, tecnología en coordinación de procesos logísticos, presentado por Magdalena Pito Campo, y ficha 3466125, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, agosto del 2026. Bueno, buen día, mi nombre es Magdalena Pito Campo. En esta presentación realizaré un análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, desarrollado por el DANE. A través de este estudio analizaré las principales variables demográficas, los gráficos estadísticos y la importancia que tiene la información para la toma de decisiones en Colombia. Introducción. El contenido de la diapositiva. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, realizado por el DANE, es la principal fuente de información estadística sobre la población y las viviendas en Colombia. Su propósito fue conocer cuántos habitantes tiene el país, dónde viven, cómo están conformados los hogares y cuáles son sus principales características sociales, económicas y educativas. Los resultados del censo permiten a las entidades del Estado planificar políticas públicas, distribuir recursos y diseñar programas para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Por qué es importante este análisis? Conocer las características de la población colombiana, identificar los cambios demográficos, analizar las condiciones de vivienda, apoyar la toma de decisiones del gobierno, elaborar estadísticas oficiales para los diferentes sectores. Como ven, vemos el logo del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Eh, el censo de la población de vivienda del 2018, pues el censo nacional, cuántos somos, eh, las variables, el género, las edades. Es como, digamos, una gráfica de todo lo que se presenta, lo que tenemos actualmente en el censo. Entonces, pues pasando a lo otro, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 fue realizado por el DANE con el objetivo de reconocer las características de la población y las viviendas en Colombia. Gracias a esta información es importante identificar está distribuida la población, cuáles son las condiciones de vida, el ascenso a la educación, los servicios públicos y otros aspectos fundamentales. Estos datos sirven como base para la formulación de políticas públicas, la planificación del desarrollo y la asignación de recursos en beneficio a la población. Instrumento de recolección de datos que caracterizan. Entonces, el instrumento de recolección de datos contenido de la diapositiva se recolectó de la información. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 utilizando dos modalidades: el censo electrónico, los ciudadanos diligencian la formulación por medio de Internet; el censo presencial. Entonces, censistas del DANE visitaron las viviendas y aplicaron un cuestionario mediante dispositivos electrónicos como teléfonos o tabletas. Instrumentos utilizados. La recolección fue un cuestionario censal diseñado para recopilar la información sobre los datos identificados de la vivienda, características del hogar, número de personas que habitan en la vivienda, el sexo, la edad, el nivel educativo, el alfabetismo, actividad económica, migración, pertenencia a grupos étnicos, discapacidad o dificultades para realizar actividades cotidianas, acceso a servicios públicos, caracterización de los datos. Los datos obtenidos fueron principalmente variables cualitativas: el sexo, el nivel educativo, el tipo de vivienda, el material de construcción, la pertenencia étnica, el acceso a servicios públicos. Las variables cualitativas fueron la edad, el número de personas por hogar, número de hijos por mujer y cantidad de viviendas. Como vemos aquí, pues estos son los encuestadores que hacen el seguimiento a cada una de las viviendas. Eh, para realizar ese Censo Nacional de la Población y Vivienda del 2018, el DANE utilizó dos métodos de recolección de información. El primero fue el censo, que permitió a los ciudadanos responder el cuestionario por Internet. El segundo consistió en las visitas presenciales realizadas por censistas capacitados, quienes registraron la información mediante dispositivos electrónicos. El cuestionario incluyó de preguntas sobre las características de las personas, los hogares y las viviendas. Los datos que se recolectaron se clasifican en variables cualitativas y cuantitativas, lo que facilita el análisis estadístico y la elaboración de indicadores demográficos que apoyan a la toma de decisiones del país. Variables del censo versión
resumida, variables medidas serían el sexo, la edad, el nivel educativo, la migración, el tipo de vivienda, los servicios públicos, el tamaño de hogar, la jefatura del hogar. Como importancia, estas variables permiten reconocer cómo está conformada la población en Colombia y calcular los indicadores como índices de envejecimiento, índices de juventud, tamaño de los hogares, migración y nivel educativo. El censo del 2018 recopiló información sobre variables como el sexo, la edad, el nivel educativo, la migración, el tipo de vivienda, los servicios públicos y el tamaño de los hogares. Gracias a estos datos se pudo calcular los indicadores demográficos que ayudan al gobierno a planificar programas de educación, salud y vivienda, incluyendo el desarrollo social. Entonces aquí como vemos los resultados de Colombia, estas son las imágenes, digamos que de las cuales estamos hablando. Dice que la capacidad de mujeres es del 51,2%, o sea, son más mujeres que hombres, porque los hombres están a un 48,8%. Entonces, están los grupos de edad de 0 a 14, 22,6, de 15 a 65, 68,2%, y mayores de 65, el 9,1 según lo que indica. Eso serían como todo lo referido, las tablas, las gráficas. Mm, Los resultados del Censo Nacional de la Población de Vivienda del 2018 muestran que en Colombia aproximadamente 42,2 millones de habitantes y el 51,2% corresponde a mujeres, el 48,8% a hombres. Además, la mayor parte de la población vive en las zonas urbanas con un 77,1%, mientras que el 22,9% residen en áreas rurales. Estos datos permiten reconocer la distribución de la población y apoyar a la planificación de las políticas públicas. El análisis de información. La mayor parte de la población vive en las zonas urbanas. Existe una distribución equilibrada entre hombres y mujeres. El crecimiento de la población adulta refleja el proceso de envejecimiento. De información del censo permite identificar las necesidades de educación, salud y vivienda. Al analizar los resultados del censo, se informa que la mayoría de los colombianos viven en las ciudades. También existe una distribución similar entre hombres y mujeres. Además, el aumento de la población adulta indica el proceso de envejecimiento que debe ser tenido en cuenta para planificar servicios de salud, educación, programas sociales. Estos datos son fundamentales para la toma de decisiones. Como conclusiones, bueno, en el censo del 2018 proporciona información confiable sobre la población y las viviendas en Colombia. Las variables analizadas permiten reconocer las características demográficas y sociales del país. Los gráficos o tablas facilitan la interpretación de los resultados. La información del censo es fundamental para la planificación y desarrollo de políticas públicas. En conclusión, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 es una herramienta fundamental para conocer la realidad demográfica de Colombia. La información obtenida permite analizar las condiciones de la población, apoyar a la toma de decisiones y diseñar políticas públicas que contribuyan al bienestar y al desarrollo social. Entonces, pues, como bibliografía, se tomó del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Departamento de Estadística, como digamos que aquí fue sobre la población y vivienda, acá también cuántos somos, todos los datos fueron tomados de bibliográficamente citados y de la página del DANE. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias.